Y por supuesto, la recomendación de todas las noches es leer. Hay que elegir o tener siempre un buen libro. En este caso, Reflexión, Música y Libro nos recomienda: descubra los dones espirituales de sus hijos, un viaje hacia la identidad única de su Hijo en Cristo. Adam Stadtmiller es el autor y vas a encontrar este y otros títulos en Reflexión. Reflexiones está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. Vamos a sintetizar la hoja de vida del doctor Benjamín Fernández Jogado para ahorrar tiempo. Qué compromiso leer su currículum. Doctor ¿verdad? en Derecho, periodista, profesor universitario, estudios de posgrados en universidades de España y Estados Unidos, entre otras cosas. También es autor de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política, conferencista internacional, director de Radio Libre y del periódico 5 Días. Buenas noches, Benjamín Fernández. Buenas noches para ti, Oscar, y para ti, Mariana, también. Bienvenido. Gusto en tenerte aquí. No, gran gusto, después de escuchar un programa, una antesala. Un lindo, como diríamos, un lindo colchón ha dejado de aperitivo. El bloque anterior. La merienda de Altos tenía una serie de invitados especiales, ¿no? Sí. Y un llamado de atención a lo que creo que es uno de los grandes temas que debería ser incluido en la agenda de cualquier gobierno, que es el tema de la organización de un sistema de catastro que permita conocer exactamente cuál es la propiedad de quién y el valor de la misma propiedad. Estoy leyendo un libro de Niall Ferguson, que es un historiador norteamericano, o sea, trabaja en Estados Unidos, es realmente británico él, y hace una referencia del por qué Occidente logró proyectarse en los últimos 500 años como una gran potencia. Y entre uno de esos aspectos dice la organización del Estado y la organización de la propiedad. Y yo creo que en este caso, con este ejemplo que estaba escuchando de la parte anterior, ha fracasado la organización del Estado y ha fracasado la organización de la propiedad. Hay un remanente de mensajes que ha quedado, que no pudimos compartir con nuestros invitados, pero la mayoría de ellos demuestra un rechazo a este tipo de corrupción que aparentemente ya no iba a existir. Nadie se esperaba esto. Creo que es Benjamín. Un duro golpe a esta situación de este gobierno. Creo que es una cuestión que pone en riesgo incluso al gobierno de Franco. Si esto no tiene un corte, podría significar un costo también muy alto para el candidato político de la alianza que encabeza Alegre, ¿no? ¿En qué sentido, doctor, considera usted que esto puede afectar al gobierno de Franco? En el sentido que, como decía el doctor Felino en el bloque anterior, probablemente esto va a pasar, va a ser un acto de corrupción más y lastimosamente los culpables o los responsables no van a ser probablemente condenados o sancionados. Yo espero que no. El problema grave de Paraguay es que una persona que comete un delito tiene solo 1% de posibilidad real de pagar por el delito que cometió. Solo el 5% de los que cometen delitos son procesados. O sea, el 95% de los que cometen delito en Paraguay zafan. Eso implica realmente un nivel de impunidad extraordinariamente alto en el Paraguay. La corrupción tiene su anverso o su reverso en la impunidad que reina en el Paraguay. Pero creo que esto no va a ser igual a lo anterior. Creo que este es el punto final a este mal manejo de la administración de tierras por parte del INDER. Y creo que es el fin de los cínicos también. El gobierno anterior, recuerdo una vez en un programa de televisión, Lugo hablaba de que le traían informes que el Paraguay tenía, según el registro de propiedad inmobiliaria del país, más de 500.000 kilómetros cuadrados, cuando el Paraguay tiene 406.752. O sea, el desorden es tan grande que uno nunca está seguro si la propiedad donde habita, que supuestamente es suya, realmente sea suya. Hay propiedades de 2, 3 o 4 pisos. El otro tema gravísimo es lo que estaba escuchando sobre el valor real de la tierra y el elemento impositivo sobre las hectáreas en el país. El Paraguay se paga por una hectárea en términos de impuestos menos de 2.000 guaraníes por año. Eso es una vergüenza. Propiedades que ustedes vieron cuánto cuestan Altos o cuánto cuesta en la zona del Alto Paraná, que Oscar conoces muy bien. O sea, yo creo que este desorden, este estado yuyal, este guarará en el que hemos decidido vivir los paraguayos, no nos garantiza a nadie ni la propiedad, ni la vida, ni el futuro. Benjamín, el ciudadano paraguayo viene con un síndrome de ser un perdedor, de ser alguien que no
no apuesta a las conquistas, a las ganancias, a la prosperidad. Aparentemente viene ya con una inyección de desaliento, de desesperanzas. Eso hace que los políticos se aprovechen de esa circunstancia que demuestra el ciudadano paraguayo. Creo que este es un pueblo vejado de manera reiterada. Hay un interesante texto sobre esto en otra latitud, pero que también podría aplicarse a Paraguay, que escribe Octavio Paz sobre el México de la chingada. Y yo creo que en el Paraguay también nos hemos acostumbrado a ser chingados tantas veces que uno termina al final creyendo que esto es absolutamente consustancial con el carácter paraguayo. Que la decencia, que la honestidad, que la rectitud, que la responsabilidad, que son los valores que hacen crecer a sociedades en general, no son valores adaptados al país. Pero sin embargo, yo cuando miro hacia atrás, Paraguay tuvo periodos donde estos valores realmente eran trascendentes e importantes. Solamente le doy un dato, el tema educativo del que tanto hablamos en el Paraguay. Cuando uno observa a la generación del 30 y del 40 en el país, tenía una conciencia mucho mayor del valor que tenía la educación, que no tenemos hoy en día. Como dato, la Universidad Nacional de Asunción se crea hacia finales de los años 80 del siglo XIX y su presupuesto para 4 profesores y para 25 alumnos proporcionalmente era 4 veces superior a la cantidad de alumnos y profesores que tiene en la actualidad. O sea, había más conciencia de qué es lo que tenía que invertirse y qué era lo que no tenía que invertirse. Hay un texto muy interesante en Colombia, escrito por varios analistas, entre ellos incluso Gabriel García Márquez, titulado ¿Cuándo se jodió Colombia? Y yo creo que en el caso de Paraguay tendríamos que preguntarnos cuándo se jodió el Paraguay. Porque si había valores educativos en los que la sociedad creía, cuando nosotros vemos que hoy necesita un kit escolar, una mochila que pesa 17 kilos, en algunos de los casos llevar a un estudiante, y uno le cuenta y le pregunta a los padres de uno cómo estudiaban antes, y le cuentan que llevaba una pizarra. Y yo no me imagino una persona caminando 5 leguas y llevando una pizarra en la que hacía la tarea. Bueno, eso pasaba. Y los seres humanos paraguayos de esa época nos dieron una dignidad mucho mayor que la que tenemos. Yo creo que uno de los grandes problemas del tema del éxito no es solamente que el éxito resulta altamente sospechoso, sino que el trabajo bien hecho, el trabajo responsable, no son valores apreciados por la sociedad. Por eso el paraguayo que sale del Paraguay es notablemente exitoso en otro tipo de ambientes. Y la otra cuestión es que tenemos también una profunda desconfianza al que tiene éxito. Inmediatamente presumimos de que algo malo ha hecho o este tipo nos va a joder. En el Paraguay el concepto del éxito y del trabajo no está asociado a la innovación, a la inteligencia, a la capacidad de organización, sino está relacionado al tema de quién será este que irá becado y posteriormente vendrá a levantarse contra el país, como dice muy bien aquellos versos de Emiliano R. Fernández de Moria Jumembre. Entonces, yo creo que en todo ese tipo de cosas hay una construcción cultural en que han colaborado actores políticos, actores económicos y actores sociales. Y hay mucha gente que está muy contenta con un Paraguay perdedor, porque en ese ambiente de Paraguay perdedor, ese grupo sigue haciendo mucha plata y es un gran ganador sobre la base de todos los días comentarnos que somos incapaces, que somos inútiles, que somos corruptos. Si todos los días decimos a este país, este es un país corrupto, la gente termina creyéndose que es un corrupto realmente completo y absoluto. ¿Estás de acuerdo, Benjamín, con aquella frase de Augusto Roa Bastos de que del Paraguay se apoderó el infortunio? En realidad esa es una frase que Roa le copia o le recrea la frase, y la frase es de Rafael Barret, a quien él admiraba muchísimo. Barret fue un español que vino en el Paraguay en 1904, vivió entre nosotros solo 4 años. Se casó con una sobrina de López y luego retorna a Europa. Barret era una pluma extraordinariamente grande en España, que sale de ese país por un duelo con un noble, era del tamaño de Valle Inclán. Y había una frase que decía, Paraguay es un país hermoso pero duro, y un país en donde la gente no tiene éxito. Y los pocos que lo tienen no significan y ni representan el país en su mayoría. Y un país que heredó de España 2 grandes defectos, la envidia y la inveterada tradición de expulsar y vomitar a sus mejores hijos. Porque ese mensaje de frustración que nos deja Augusto Roa Bastos no creo que sea
lo que debemos difundirla y y de propagarla hecho, como si fuese... De hecho, no lo es. Si uno mira en la época de Barret, en que denuncia eso, había alguien como Eligio Ayala, que se estaba preparando y formando para ser un estadista de fuste, que pone fin a la guerra civil de 1904 hasta 1923. Asume en el 24, concluye en el 28. Yo estoy seguro que si Eligio Ayala estuviera vivo y estuviera escuchando estos casos de corrupción de su partido liberal, se asquearía profundamente. Seguro. Y probablemente usaría con más de uno la pistola que colocaba sobre su escritorio cuando ejercía la presidencia. Vamos a hacer una pausa, Mariana. ¿Te parece? Vamos. Y ya sabes que en Dismar Salud y Cultura puedes encontrar muchos elementos que te van a ayudar a un mayor bienestar o una mayor comodidad. En este caso, la cinta reductora contractora abdominal para la parte estética y el vibromasajeador orgánico Jack para aliviar dolores musculares producidos por artritis, artrosis, dolores de reuma, todo esto y también aquellos producidos por el cansancio o el estrés. Dismar Salud y Cultura. Hablaba, doctor, de la construcción cultural y me gustaría analizar o profundizar un poco más en ese punto del que hablaba, en la construcción cultural misma del ser paraguayo, pero sobre todo en una perspectiva de esa famosa democracia que ahora que tanto anhelamos. Se habla de que estamos en una eterna transición, ahora vienen unas próximas elecciones. ¿Podríamos explicar en qué punto está el paraguayo dentro de esa construcción cultural en relación a la democracia? Hay que entender primero que la cultura es un fenómeno dinámico, no es una cuestión estática. No porque fuimos así hace 10 años, seguiremos siendo así en los próximos 30 o 40. Yo creo que la democracia nos ha traído la posibilidad de tener un sentido de autocrítica mucho mayor en torno a la verdadera capacidad de la sociedad. Y también entender de que nuestra felicidad o nuestra desgracia no dependía solamente del tirano, que en muchos de los casos sí facilitaba o perjudicaba a las personas, pero la democracia nos dio ese significado de que esa vieja expresión que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece no es real. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. El gobierno paraguayo se le parece al paraguayo. O sea, este gobierno pícaro, ladino, jodido, que trata de sobrevivir, que manotea, si es que se está por ir, le mete un decreto o una resolución un miércoles santo, día de asueto. Eso es muy paraguayo, eso está metido en la gente diciendo, paso por algún lugar de una casa que está abandonada o no tiene el cuidado de alguien y le da el manotazo. Robando un manotazo. O sea, que va sacando cosas en el camino. Y creo que en ese sentido la democracia lo que nos ha permitido hasta ahora es construir a partir de esa autocrítica que estamos haciendo los paraguayos hace mucho tiempo. Y en ese sentido creo que hay una deuda de la sociedad en su conjunto. Y a mí me preocupa que la democracia termine siendo una serie de ritos repetidos cada cierto tiempo. Elegir un presidente, un congreso, pero finalmente no cambiar nada y que la gente termine desilusionándose con la democracia. Y que este fenómeno de malestar en la democracia se manifieste finalmente en un malestar con la democracia. Y que la gente diga la democracia no se vive mejor, no se vive seguramente, no se vive con niveles educativos y de salud realmente importantes. Y la gente termine teniendo nostalgia de los periodos autoritarios. Y ese es un peligro que corremos ese peligro. Yo he dicho acá en uno de los programas de televisión de este canal de que probablemente el que venga sea el último gobierno democrático de Paraguay. Si ese gobierno no logra hacer las cosas de manera diferente, cualquiera sea el signo político que alcance el poder, las cosas realmente terminarán haciendo de que la gente termine o tomando las calles o solicitando algún líder caudillesco como el que tuvo Venezuela con Chávez o como tiene Correa en el Ecuador, que son países hastiados de democracias que no funcionaban y que terminaron escogiendo a líderes populistas que fueron beneficiados por extraordinarios buenos precios
de productos que ellos tienen en abundancia, petróleo en el caso de Venezuela y lo mismo en el caso ecuatoriano. O sea, yo creo que el riesgo grande que corremos es que la gente diga esta democracia o esta forma de democracia que tenemos no me hace vivir bien, no me hace vivir mejor y al contrario me hace vivir en zozobra. Si uno mira los ingresos económicos de la gente, hoy un salario mínimo representa una cantidad realmente insultante a la posibilidad de sobrevivir con dignidad. Claro. Si uno mira el salario mínimo de la década del 60, con la cantidad de dinero que recibía una persona, podía hacerse una casa. Hoy no puede ni pensar en iniciar absolutamente nada con ella. Y yo creo que el otro tema es que también la gente se acostumbró de que el sistema democrático solo funciona bajo presión. O sea, que hay que cerrar calles, que hay que ocupar propiedades, que yo tomo esto y después vamos a ver la situación, cómo se resuelve. Este tema de Altos, por ejemplo, ¿no? Este es un típico acto de picardía deshonesta de muchos paraguayos que participan de esta merienda de negros que han hecho con 14 millones de dólares. O sea, yo creo que en ese sentido la democracia tendría que enseñarnos también alternativas y soluciones a los males y a los problemas que tenemos. Pero de esa corporación corrupta que se evidencia en los manejos políticos, también se sirve el pueblo, Benjamín. Ese es el problema. Hay un remanente que sí, saca pero yo le diría al pueblo, si connivencia. realmente es un buen negocio mantener este sistema corrupto, ¿cómo es que tenemos 36% de gente pobre? Como un país de 7 millones de habitantes es vergonzoso que vivir con 36% de la población con menos de $2 diarios. Aparte es vergonzoso e indigno recibir 280.000 guaraníes y que un político le diga, bueno, eso algo ya le va a servir a esa señora y tiene 7 hijos. Y cualquiera sabe que 280.000 guaraníes para 7 hijos no alcanza para nadie. Y hay mucha gente que dice, no, eso es bueno. Y con eso la gente anteriormente era pobre pero tenía dignidad. Yo recuerdo que en la campaña se decía, sea Shemboriajú pero sea delicado. Y la gente ahora perdió la delicadeza. O sea, sigue siendo pobre, pero ya también se volvió indigna y participa de esto creyendo que esa es la única opción. Tenemos que combinar, Benjamín, que en un Estado fallido hay muchos beneficiados. Claro, pero ese Estado fallido es también tarea nuestra. O sea, si nosotros decimos fallido y no hacemos nada para mejorar dicho Estado, somos cómplices. No, estamos haciendo simplemente un diagnóstico. No estamos diciendo que está bien que el Estado falle y que haya beneficiados. Pero es el diagnóstico. Sí, lo que habría que buscar es cómo resolver esta cuestión. De lo contrario, la pobreza terminará sepultando la democracia, la libertad y cualquier otra forma política que se haya podido incentivar en los últimos años. Nada tendrá valor con esta situación de pobreza en la que vive el país. Seguro. ¿Cuál es el rol del periodismo en esa función justamente, Benjamín? Cuando el periodismo debe ser no solo informador, sino muchas veces formador de esa cultura también. Yo creo que el periodismo debe ser militante con la libertad, militante con la democracia, militante con la dignidad, militante con los derechos humanos. Debe ser denunciador y anunciador al mismo tiempo y debe tratar de construir una sociedad en la que los cínicos no tengan lugar. Lo peor que puede ocurrir al periodismo es llenarse de gente cínica que proclame una cosa que no vive en su interior. Y creo que en ese caso también una prensa que se regodea siempre en la miseria y en la corrupción, pero que sin embargo cada vez le va mejor a su director, no le está ayudando demasiado a la democracia para lograr entender, liberarse de sus grandes lastres. Y yo creo que uno de los grandes lastres paraguayos es el tema de la educación. El Paraguay tiene un rezago enorme en todo esto y la madre del borrego, la madre del problema grande del Paraguay es evidentemente la escasa calidad de la educación que tenemos. No invertimos la cantidad suficiente, no creemos que realmente ella sea un elemento dinamizador, no incentivamos a que la inversión sea realmente acorde a lo que hoy entendemos es la sociedad del conocimiento y en el que el Paraguay tiene un rezago enorme. Tengo La audiencia algunos mensajes. participa, Mariana. Leo algunos del Twitter, tenés vos también ahí. Sí, bastantes, y quiero compartir con algunos con Benjamín porque son reflexiones que Bueno, merecen ¿lees alguna vos? Leo respuesta. yo Con mucho gusto. Vos primero. Adelante. Yo primero, entonces, Sí, bueno, señorita. tengo algunos mensajes en el Twitter. Increíble la lucidez y la claridad en las expresiones de Benjamín Fernández, abogado, es un campeón. Qué placer cultural se siente escuchar a Benjamín, buen programa. Esto tiene que ver con el INDER. Benjamín sí es un verdadero intelectual, honorable y respetable, no como el fanfarrón de Adolfo Ferreiro. Mi gratitud por este programa, estoy muy fascinado escuchándolo a Benjamín Fernández, abogado. Y otra consulta, preguntan si Benjamín tiene Twitter.
Benja Libre es Sí, el correcto, Twitter es el que mío, usa, sí, doctor. sí. @Benja Libre. Acabo de ingresar, así que no me pidan demasiada Bueno, pero sofisticación. ya va a ir ese aprendiendo. tipo de cosas. Benja Libre. Correcto, Todo de seguido sí. y juntito. El pueblo no reacciona, dicen los mensajes del 11222. Por eso los políticos chupan la sangre del pueblo. Es demasiado ignorante, solo piensan en fútbol y alcohol. Bogado es un ilustrado, dice este otro mensaje. El pueblo no entiende muchas cosas. ¿Será posible? Totalmente cierto, señor Benjamín Fernández. Nos hacen creer que somos inútiles estos políticos y no somos educados. Sin embargo, tenemos elementos fundamentales para seguir siendo ciudadanos dignos. Soy Mirta y deben ir presos estos saqueadores. Y Mato y Franco, este es referente al otro tema, deben ir presos de nuevo. Lastimosamente, si llegan al gobierno estos dos partidos de sinvergüenzas, es porque somos un pueblo mediocre e inocente, dice este otro mensaje, respecto al espíritu derrotista del pueblo paraguayo, la baja estima y creer que es parte de nuestra naturaleza ser corruptos. La prensa es uno de los problemas. Es infortunio del Paraguay, describió magistralmente Teodosio González en el año 1931, obra escondida de la educación formal, dice Julio Sotelo. Un saludo para Benjamín Fernández. Soy Samuel Bogado de Itapúa. Agarramos con mi papá y pagamos por la tierra desde el año 74 en María Auxiliadora. Mi papá murió en el 2000, hasta ahora no me dan el título y pagamos todo, dice. Nos saquearon. Política y alianza, unión de dos ladrones entre PLRA y 1AC. Un invitado de lujo que programó un abrazo, doctor Benjamín Fernández Bogado. Atentamente, Rodolfo Zarza. Qué capo este Benjamín. Qué asquerosa la alianza Oviedista, alianza PLRA Oviedista. El programa está excelente. Hola Benjamín, te saludo desde Ciudad del Este. Excelente programa con la visita del doctor Benjamín. Como dice, estamos en el tercer mundo, pero debemos levantarnos. Felicitaciones por el programa. Y hay un saludo. Una decena de mensajes más, pero queremos escucharte. Y un saludo, porque es un saludo de Eduardo Doce, el chico paraguayo sí. que había corregido un trabajo científico, estuvo con nosotros. Sí. Le envía un saludo y dice: lo podría escuchar todo el día. Paraguayos como él son mi punto de referencia. Saludos desde Itapúa. Eduardo es una figura de las que habría que promover. Sí. Ha demostrado que no hay límites para alguien que tenga capacidad. Terminó corrigiendo un problema matemático. Sí, indudable. Y yo creo que lo más importante es que ojalá se quede con nosotros. Va a ir a Estados Unidos probablemente a hacer su doctorado, pero el tema más costoso en los tiempos actuales es retener a un talento. Sí, que vuelva. Y en el Paraguay no es solamente costoso educarlo, sino sostenerlo, hacerle que se quede entre nosotros. Y creo que en ese sentido el Paraguay necesita reconciliarse, no solo con la dignidad, con la decencia, necesita reconciliarse con la inteligencia. El inteligente no debe ser alguien refractario ni a la política, ni a los negocios, ni a la finanza. Y debería tener un sentido de humanismo, porque eso que hablaba muy bien Gandhi acerca de las cosas que nos van a destruir, ciencia sin humanidad, dinero sin trabajo, entre otras cosas, tiene que ver mucho con la realidad y la característica nacional. Pero creo que en definitiva, Óscar y Mariana, cuando uno mira al Paraguay es evidente que tenemos muchas posibilidades y hay mucha gente talentosa. Lo que tenemos que preguntarnos es qué hacemos con ellos para colocarlos en los lugares donde debieran. Porque este es un país donde hay carencia y necesidades en todos los campos. Y lo que deberíamos es juntarnos y trabajar para que ese proyecto país sea adelante. Acá no hay un partido político capaz de levantar esta nación solo. Necesita del trabajo y del esfuerzo de los mejores talentos de este país. ¿Cuántas veces han sido convocados? Pocas veces. Hemos sido manejados por una piara bastante mediocre que ha destrozado este país en los últimos años y que necesitamos ahora trabajar para volver a encauzarlo por un destino mucho mejor que el que tenemos. Ya volvemos con Benjamín Fernández Bogado. Tenemos un bloque más aquí en Siglo Así.
quiero que vean estas imágenes porque son actualizadas de lo que hoy es Racura Country, ya con la construcción de varios terrenos. Quedan todavía lotes disponibles, es por eso que seguimos animándote a que vayas y visites y conozcas lo que hoy es el predio y el complejo de Racura Country, un barrio cerrado. Uno de los detalles que más ha cuidado el Grupo Racura es el detalle de la seguridad, para que tengas la plena confianza y tranquilidad cuando dejes a tus niños o a tu familia, o cuando descanses en tu casa, por supuesto. Una vez que lleves el título de Racura Country, tenés también la membresía de Racura Resort. ¿Han llegado alguna vez a visitar Racura, Benjamín? No, y me parece muy interesante. Estaba mirando con atención mañana a la noche. Va a ser la primera vez que esté, porque Racura ha sido elegido por el diario 5 Días y la revista Plus para entregar mañana, en una gran fiesta con más de 350 invitados, el premio del Top of Mind, las marcas más recordadas por la gente, que por segundo año lo hacemos en conjunto con la publicitaria Oniria. Así que mañana voy a estar ahí por primera vez. Premiación y va a conocer el lugar. Doctor, nos gustaría ir un poco ya, la gente también está pidiendo su evaluación sobre los candidatos. A su modo de ver, ¿cuál es la elección que se juega el pueblo paraguayo en abril de 2013? ¿Cuáles son los modelos por los cuales vamos a optar? A mí me ha tocado moderar varios debates y encuentros con candidatos. En la mayoría de los casos me preocupa el entorno, el equipo que vaya a llevar adelante los buenos propósitos de cada uno de ellos. Y lo digo francamente porque creo, y vuelvo a reiterar esto, el problema paraguayo es muy, muy grande como para ser abordado solo desde la perspectiva de un partido político. Y creo que hemos tenido una característica también inusual en esta campaña política 2003. Es la primera elección fuera de la de Rodríguez en 1989 que el Partido Colorado está unido. Estuvo separado en el 93 entre Guasmosi versus Argaña, en el 98 entre Argaña versus Oviedo, estuvo separado en el 2003 entre Domínguez Dib y Nicanor Duarte Frutos, y estuvo separado en la última elección entre Blanca Ovelar y Castiglioni. Y creo que si el Partido Colorado mantiene su unidad, es muy difícil que sea derrotado. Estamos hablando de casi 950.000 electores que vuelven imposible para cualquier grupo político alcanzar esa cantidad. Cuando uno mira la cantidad de votos que obtuvo Lugo, 780.000 votos o 750.000, es muy por debajo de la cantidad de votos que obtuvieron juntos Blanca Ovelar y Castiglioni en las internas de ese partido. Entonces yo creo que acá el tema no es una cuestión de quién apoya a quién, sino cuán unido o desunido está el Partido Colorado. El desafío grande del Partido Colorado, creo que ya Cartes lo anunció, va a ser que no podemos seguir administrando el poder como veníamos administrando. Y creo que ese mensaje ha sido tomado primero con una especie de reacción contraria por la clase política tradicional. Va a ser una cuestión complicada la gobernabilidad, porque vamos a tener muchos votos para el presidente, pero no va a tener el control del Congreso. Y la Constitución paraguaya del 92 es una constitución pactista. Eso significa de que el Ejecutivo tiene que negociar con el Legislativo y con el Poder Judicial para hacer funcionar esta máquina llamada el Estado. Y me preocupan los niveles de ingobernabilidad que puedan sucederse. Me preocupa también de que no se haya colocado el tema de una reforma constitucional en la agenda de los candidatos, de los dos candidatos con mayores preferencias en las encuestas hasta ahora. Y yo creo que hay un problema de gobernabilidad que debe ser resuelto por el camino de la reforma, en un par de artículos con toda seguridad. Y creo que el otro gran tema sería llegar a abordar el problema país en 2 o 3 ejes, y que no se acabe solo con el gobierno que haya sido electo el 21 de abril. Creo que el tema de la pobreza es un problema muy grande que requiere una mirada educativa, una mirada económica, una mirada social, un abordaje desde el punto de vista de la generación de recursos. El segundo tema importante del Paraguay es la utilización de la hidroenergía. En eso no tenemos aún una idea de qué es lo que debemos hacer. Hay un debate sobre el Río Tinto Alcam, donde algunos dicen que el argumento de que esta empresa se radique en el país acabará con la disponibilidad de Itaipú en más o menos 30 años o 20 años. Y, o sea, estamos hablando sin el rigor que merece una inversión de este tipo u otras inversiones similares en el país. Y creo que estamos en un momento importantísimo de despegue de Paraguay. Tenemos una gran cantidad de gente joven, un bono demográfico que nos durará como mínimo 40 años. Tenemos un momento de materias primas de altísimo precio en los mercados internacionales. El envión de China e India va a continuar.
tenemos energía eléctrica en cantidades abundantes y no tenemos un proyecto de utilización. Hay gente que se opone al Metrobús eléctrico simplemente por una cuestión de capricho y cree que eso no es un modelo que vaya a solucionar. Claro que no va a solucionar el problema del transporte, pero va a paliar en una gran cantidad y va a demostrar de que la organización del Estado puede trabajar en beneficio de la gente, que no hace falta levantarse a las 4 de la mañana en San Lorenzo con todos los riesgos que supone tomar un ómnibus cuando uno puede tener un servicio de transporte que cada 5 minutos esté pasando por una parada y que viaje con mayor dignidad. O sea, yo creo que nos hace falta mayor generosidad. Este es un país extraordinariamente egoísta y creo que es egoísta no solo en un sector económico determinado, sino que creo que debemos sacarnos el egoísmo que nos impide mirar el conjunto del país. Y creo que ese es el gran desafío que no ha sido abordado en campaña. Pobreza, organización del Estado. Y yo creo que no nos podemos salir del barrio donde estamos. Este es el vecindario donde vivimos. Sí. Una vez le preguntaron al ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau cómo era tener una frontera tan larga con Estados Unidos. Y él contestó, es como dormir con un elefante todas las noches. O sea, se da vuelta y te rompe una parte del cuerpo, te da un abrazo y te saca el hombro, te besa y te saca un cachete. En el caso de Paraguay vivimos con 2 elefantes, no muy grandes, pero suficientemente molestosos, con los cuales hay que convivir, que es Brasil y Argentina. ¿Está confiado que tras el 21 de abril y posteriormente el 15 de agosto, sea quien fuere el ganador se soluciona el Paraguay retorna al Mercosur porque el Mercosur sin Paraguay es una marca complicada de vender. El proyecto de acuerdo y de conversación con la Unión Europea lo prueba cuando ellos envían un mensaje diciendo hasta que Paraguay no retorne, no seguimos las conversaciones de acuerdo entre los 2 grandes bloques de Occidente. O sea, yo creo que nos conviene a todos y finalmente el tema de Venezuela es una oportunidad también muy grande para Paraguay. Estamos hablando de un mercado de casi 40 millones de habitantes, un país que tiene una improductividad enorme, que no se autoabastece ni en cosas muy particulares ni mínimas, y creo que es un espacio de posibilidad de colocar productos paraguayos en ese mercado con mayores ventajas. O sea, nosotros vamos a volver al Mercosur, vamos a volver a la UNASUR, que es también otro proyecto de integración, pero creo que debemos buscar madurar estos 2 proyectos. Con una lección aprendida. Y con una actitud diferente, creo yo. O sea, no es la cuestión de retornar nomás, sino habría que preguntarse, ¿sirve el Mercosur así como está estructurado? ¿Sirve la UNASUR para eso? ¿O habría que comenzar a trabajar también la Alianza para el Pacífico, que es un proyecto capitaneado por México, por Colombia, por Perú, que tiene una gran posibilidad de expansión hacia ese mundo asiático tan atractivo y tan demandante? Para cerrar, doctor, porque uno de los artículos que escribió usted se titulaba El Congreso que se viene. ¿Cuál es su criterio? ¿Será el rol del Parlamento, que hoy es muy cuestionado, sobre todo por los legisladores que nos representan? Ojalá que cambie, ojalá. Ojalá es una palabra de origen árabe, inshallah. Si Dios quisiera significa en árabe. No veo tan optimista el camino, pero yo les diría a los legisladores que fueron escogidos, recuerden que en 2 oportunidades el pueblo se autoconvocó y por poco quemaron el Congreso, tuvieron que huir por la puerta lateral. Yo creo que una tercera vez no sería tan fácil escaparse y rehuir de responsabilidades. Hay un cierto nivel de hastío hacia este Congreso que no representa a nadie más que a su propio peculio y economía. No es posible que en el Paraguay alguien que quiera ser legislador y no tenga 500 millones de guaraníes, no tenga la posibilidad de ¿Va a depender de la muñeca del futuro presidente? Va a depender muchísimo de él. ¿El Congreso? Yo creo que va a depender mucho de la manera y el racionamiento que tenga el Congreso con el Poder Ejecutivo. Pero hay unas funciones que el Congreso se abrogó muy por encima de lo que manda la Constitución y eso ha irritado no solamente a la gobernabilidad, sino yo diría ha irritado al soberano. Gracias, Benjamín. Al contrario, gracias a ti, Oscar y María. Muy amable. Un placer, muchas gracias. Cumplimos con la última pausa en Siglo a Siglo, luego de esta interesantísima entrevista y ya regresamos.